Fuentecén, Burgos, un lugar olvidado donde nunca ocurría absolutamente nada. Noche del 12 de febrero, y justo a la salida del pueblo, en lo que era un antiguo bar, Luis Domínguez, el propietario, observa dos luces encarnadas. Les saldrán en el camino. Bajan, se posan y desaparecen, pero parece que hay cierto fulgor. Toda la familia, desde el último edificio de Fuentecén, observarán con prismáticos esa extraña luminiscencia en mitad de la noche. Es una época donde los ovnis no están ya tan de moda. Es, digamos, el tiempo de bajón. Febrero 1981. Pero esa noche vivirán el auténtico terror de la aproximación de un encuentro increíble de tercer tipo. Pues sí, amigos, el muchacho ese que habla tiene razón. Según Joseph Allen Hynek, el investigador oficial estadounidense de los ovnis durante el proyecto Azul, Libro Azul, definiría como tercer tipo ese tipo de aproximación que ya no era tan habitual, no era tan común en el año 81. Porque efectivamente el año 81 es un momento de bajón repentino y, por cierto, inexplicable en la casuística. De repente, las personas dejaron de observar los ovnis y sus supuestos tripulantes en lo que había sido la gran oleada del 74, precisamente hasta esa fecha. Fíjense cómo estaba el ambiente de caliente en ese momento que el mítico diario Pueblo, si vemos su portada, vemos firmeza frente al terrorismo, un terrorismo que golpeaba como nunca en todos los ámbitos. Vemos la dimisión del director general de la policía, vemos que en Sevilla un grupo de maleantes viola 40 mujeres y a pesar de noticias tan impactantes, se cuela esta. Aterrizó un ovni y vieron a un pequeño robot. Como ustedes comprenderán, son palabras mayores y yo hace unos días no tuve más remedio que desviarme de mi ruta e ir por los solitarios pagos de Fuentecén, que sigue siendo el pequeño pueblo tranquilo que siempre fue, donde nunca pasaba nada, excepto en esa noche del 12 al 13 de febrero, en la madrugada. ¿Qué vio Luis Domínguez Díaz? ¿Qué vio su familia? Nosotros llegamos a hablar con su hijo en su día. Nuestro compañero Luis Álvarez entrevistó al hijo porque, ante las acusaciones en su momento de fraude de un caso tan extraño, él mantenía lo que vieron todos juntos. Pero vamos por el principio. Es una noche de frío, febrero, la vieja Castilla, imagínense, el viento como una cuchilla. Y Luis Domínguez Díez, que regenta el único bar establecimiento de Fuentecén a la salida del pueblo, se dirige ya a su casa después de haber cerrado el establecimiento. Y de pronto ve dos luces encarnadas. Dos luces que en un principio piensa incluso que pueden ser de algún vehículo, pero es todo llanura en Fuentecén. Bien, ¿qué observará este hombre? Que aquello se queda como oculto, como aguardando. ¿Qué estaba pasando precisamente en ese entorno luminiscente en mitad de la madrugada y de la más absoluta oscuridad de Fuentecén? Pues le llama tanto la atención al bueno de Luis Domínguez que fuera, quizá por el inicio del miedo, solo ha quedado el perro guardián, de nombre Satán. Está muy acostumbrado a poner el perímetro de seguridad a sus dueños. Y está fijo en ese punto, como tantas otras veces los animales enfilan, enfocan especialmente ante lo extraordinario. Y parece que lo que se había posado en Fuentecén esa noche fría del invierno del 81, poco antes del golpe de Estado, era algo serio y muy raro hasta para un animal. De pronto aquello desapareció, pero toda la familia tenía una sensación tremenda de miedo porque aparecieron, o más bien se escucharon, unas pisadas. Unas pisadas rodeaban la casa. Luis Domínguez Díez, un hombre acostumbrado a vivir en ese lugar aislado, donde podía haber robos, y los había habido en alguna ocasión, toma una linterna y se dirige a la pequeña ventana del baño. Pero antes una escena que siempre me he imaginado.
ordena a la mujer apagar todas las luces. Y entonces ese matrimonio con su hijo durmiendo, el perro fuera, están en la más absoluta negrura, como para no ser vistos. Y de pronto el fulgor vuelve, y algo más, las pisadas más intensas, y una especie de chirrido, de sonido, de grito ahogado. Imaginamos a Luis Domínguez Díez en el pequeño ventanuco que da al exterior de la helada Fuente Zen, observando cómo de pronto lo que ellos definen como un pequeño robot ha surgido y está entrando en el perímetro de la propia casa. Hay unas frases en Diario Pueblo de Domínguez que me ponen la carne de gallina en esta hemeroteca, y es la siguiente. Ellos creen que es un ser, pero que ante la oscuridad reinante solo están viendo la parte frontal. Me dirá entre 1,40 y 1,50, y parece un rectángulo que flota, que no está pegado al suelo, y que se está bamboleando y está entrando. Detrás las luces pulsan ya muy tenuemente. Parece casi una especie de cajón explorador. Lo más increíble, y que nunca ha ocurrido en la historia de estos fenómenos en España ni en el mundo que yo sepa, es que los 3 miembros de la familia en ese ventanuco contemplan cómo el perro Satán no se atreve a atacar a ese cuadrado misterioso, casi como un monolito de la famosa película 2001, que está entrando en su parcela con las luces vigilantes de fondo. Ya no hay sonidos. Ese grito ahogado resulta que son los ladridos de Satán, que ladra a ese objeto, y el objeto devuelve, al parecer, como con un eco apagado, el propio instinto, el propio grito del perro. Ahí sí se produce un miedo tremendo. Parece un ser biológico, aunque su aspecto casi es como el de un gran frigorífico. Bien, acto seguido, y con la familia ya aterida de miedo, y don Luis cogiendo un cuchillo, hay un instante en el que el padre de familia dice que tiene que defender a los suyos. Descorre el cerrojo de la puerta de entrada y linterna y cuchillo sale al exterior. En ese instante aquello desaparece, pero le da mucho más miedo, porque no sabe si está en otro sitio, simplemente ya no está. Era un caso único en la historia. Esto es lo extraordinario. Bien, ¿qué ocurrió? Que el revuelo al día siguiente, conocidos perfectamente tanto Luis Domínguez como su familia y su seriedad, hace que ni más ni menos mis buenos amigos Pablo Torres, Carrillo y Minaya, los autores del mítico OVNI Experiencia, la sección de Pueblo que se dedicaba a todo esto, se dirijan allí. Es un caso suficientemente extraño como para estar sobre el terreno. Y como ustedes están leyendo, bajo el epígrafe de exclusiva, las fotos de un territorio absolutamente quemado. Donde estuvo ese aparato, todo estaba quemado. Y después, unas huellas. Y dicen los magníficos reporteros míticos de Pueblo, vimos las huellas como un triángulo equilátero, perfectamente hundidas, y según las comisiones que se pidieron de información por parte de Pueblo, no eran nidos de animales, cuestiones de garras de algún tipo de ser perfectamente identificable que hubiese hurgado allí, no, era como hecho es profeso. Lo increíble es que en Fuente Zen es tal el reclamo de la investigación científica ante este episodio de terror que, como verán unos días después, dentro del dossier del Sábado de Pueblo, el ovni que aterrizó en Fuente Zen, Burgos, en grandes titulares en rojo, no dejó radioactividad. Hay un estudio de la Junta de Energía Nuclear, esto ha pasado muy pocas veces en España, que tiene unas huellas y tiene una mancha quemada. Por lo tanto, examinan eso. No hay radioactividad, no tendría por qué haberla. Se produce tal pánico en la zona de Fuente Zen, hasta casi Peñafiel, que un reportero de Pueblo se entera de la historia de un anciano que desapareció una semana, la típica historia de tiempo perdido, que puede ser por el pánico que circundaba estas poblaciones, pero que nunca se resolvió del todo. Hubo auténtico pánico o psicosis ovni. Y como digo,
estos ya estaban de capa caída absolutamente. Tiempo después, muchas personas aseguraron que esto era un fraude. Era un caso tan raro que pensaron que para llevar clientela al bar era el propio Luis Domínguez el que había quemado esos pastos, había llamado al diario Pueblo y había inventado esta historia. Lo alucinante es que nosotros, tanto tiempo después, encontramos a estos testigos. Por supuesto, ninguno de los negacionistas más recalcitrantes que aseguraban que esto era un fraude, ni se dirigieron a Fuente Zen, ni estuvieron allí, ni hablaron con ellos. Por supuesto, defendían todo lo que ocurrió. El hijo nos manifestó todo lo que vivieron y fue una experiencia que... No son muchos los que viven en las sombras, creando maravillas, porque se atreven a imaginarlas. Si eres como ellos, eres uno de los nuestros. Nuevo Cupra Tabascan 100% eléctrico por 39.800 euros. Descubre más en cupraofficial.es. One of the biggest opportunities I have as a principal engineer at Amazon is that I have a voice. I'm very excited by the autonomy that comes with the role. It's great to work with people who care a lot about what they're doing. Les marcó profundamente. Este es el caso Fuente Zen. Para los magníficos reporteros de Pueblo, Pablo Torres, Jesús Carrillo y Francisco Minaya,